Ahora a nuestro plato fuerte del día de hoy. Hoy tenemos a una invitada de lujo. Legal Radio se honra en recibir a nada más y nada menos que la consultora y ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, Esther Angelán Casasnova, con un currículum que yo creo que para la comunidad jurídica no es necesario ampliar, profesora de todos nosotros, de la cual hemos aprendido y seguimos aprendiendo, que el día de hoy nos va a tratar el tema de la judicialización del cibercrimen en este debate de Legal Radio. Bienvenida, magistrada, profesora, a este programa. Francisco Manzano, Carlos Felipe y quien le habla, Edison Peña, está muy honrado y privilegiado de recibirle. Buenos días, muchísimas gracias. Para mí un placer volver a compartir con ustedes en un programa que tiene una audiencia tan importante en la comunidad jurídica. Mire, agradecemos enormemente que pueda compartir con nosotros. Y hay una pregunta obligada con la que debemos de empezar. Un derecho de quinta generación. Las redes sociales ya es una realidad, pero también todo lo que se trafica en las tips, en todo ese, lo que se llama la red. ¿Cómo puede una persona identificar una conducta o cómo podríamos los estudiantes, las personas que van escuchando en sus carros, qué es el cibercrimen y cómo se vislumbra en el siglo XXI? Bueno, mira, todo estudiante de derecho e incluso todo ciudadano debe de comenzar a entender y a reflexionar sobre tres conceptos: el tema de la protección de datos, cómo nuestros datos tienen que ser tutelados, protegidos, y cómo estamos expuestos a nuestros datos íntimos. En segundo lugar, el concepto de ciberseguridad. Es un tema nuevo. Estamos hablando que en el 2018 es que el Estado inicia con políticas creando el Centro Nacional de Ciberseguridad. Pues, y el tercero, lo del ciberdelito, que es la pregunta que me haces, que son las conductas delictivas que se hacen a través de tecnología y que afectan nuestro patrimonio, nuestro honor, nuestra intimidad, incluso que atentan contra la seguridad del Estado, como recientemente vimos que, que fuimos víctimas de un atentado contra la seguridad del Estado con el tema de migración. Sí, interesante. Profesora y magistrada, fíjese, usted habló de algo interesante, de un cambio en, histórico en que en un momento determinado nadie se preocupaba de atender las conductas ilícitas que se presentaban a través de lo cibernético. Y a partir de un punto determinado histórico, entonces empezamos a preocuparnos. Pero no quiere decir que cuando no nos preocupábamos no existían esas conductas previamente. ¿Qué se hacía antes de que existieran estas normativas para poder solucionar estos problemas que no son nuevos con relación a la normativa que se instauró? Fíjate, es innegable que a medida que aumenta y avanza la tecnología, pues se perfeccionan los ciberdelitos. Y nosotros, que tenemos una ley del 2007, atendimos, como dicen, el dominicano pone el candado después que le roban, obviamente a partir de un atentado contra un presidente, no sé si ustedes lo recuerdan, en un periódico, en la página digital de un periódico, cuando comenzaban. Ahí fue que se tomó la decisión de, bueno, vamos a regular esto. Y por supuesto, yo en mi experiencia, cuando fui juez de instrucción, hace mucho, yo estaba pequeña en esa época, eh, yo recuerdo que me llegaban casos que habían sido
ejecutado a través de tecnología. Recuerdo el tema de los cajeros electrónicos, recuerdo el tema de las tarjetas, en esa época el tema era con las tarjetas de llamada, las tarjetas que vendían para llamar. Y la subsunción de ese hecho, de esa conducta, en el derecho, pues muchas veces costaba muchísimo la persecución y eso generaba impunidad. Entonces, si me hablas en cuanto al marco regulatorio, ahora, en cuanto a lo que son políticas, pues creo que antes, porque no había un impacto en la ciudadanía con el ciberdelito, hasta hace unos años es que comienza ya a partir de que se democratice el acceso a Internet, es que se comienzan a tomar medidas, a diseñar políticas para combatir y prevenir este crimen. Pero sí que te voy a decir algo, todavía, a mi entender, no tiene la prioridad, a pesar de que ya sí hay un proyecto de ley de ciberseguridad, hay un proyecto de reforma a la ley de ciberdelitos, todavía no hay políticas efectivas para combatir la ciberseguridad. Y la persecución del ciberdelito es muy costosa porque requiere de un personal muy especializado. No es una persecución normal, como que decir, bueno, vamos a perseguir el tráfico de drogas, donde la acción sino, es ir, buscar el elemento probatorio y luego perseguir. Estamos hablando de una persecución que requiere de peritajes forenses y para hacer esos peritajes forenses se requiere de licencias, de programas para poder interceptar o para poder certificar una traza a través del ciberespacio. O sea que es complejo. En síntesis, hay políticas, pero todavía hacen falta muchas políticas para proteger a los ciudadanos y para proteger al propio Estado. Magistrada, yo quiero eh, saber su opinión. Fíjese, nuestro código penal resulta un poco o totalmente obsoleto para unas formas de comisiones de las que tenemos. Fíjese que nuestro código ni siquiera menciona mar y nosotros somos una isla, no hay delitos de mar, pero el código procesal tampoco menciona ni las litorales, ni nada, ni amplía los plazos, nada. Pero también, al mismo tiempo, es completamente territorial. El derecho penal es completamente el brazo del Estado aplicando la ley en esa literalidad o frontera que tiene. Pero ¿qué pasa con el ciberdelito o la seguridad de la protección de datos? Que necesariamente se expande hacia el mundo. Es decir, puede una persona cometer un delito con un servidor que está en la Guyana Francesa, con una empresa que puede estar en otro lado del mundo, en la India, y allá ser de noche, etcétera. ¿Cómo puede, desde el punto de vista, el Estado perseguir la ciberdelincuencia en un efecto territorial? Es algo que nos preguntan siempre los estudiantes y que usted es, digamos, la voz autorizada para poder aclararnos esa duda. Fíjate, nosotros tenemos una ley especial, Ley 53-07, y es una ley integral, podemos decir. Tiene la norma sustantiva, aspectos sustantivos, es decir, la tipificación de las conductas, pero además tiene elementos procesales. Pero fíjate, aún esas herramientas procesales, ese marco jurídico procesal que permite la actuación del Ministerio Público en la persecución, aún no son suficientes. Si nosotros vamos en la ley 5307 establece un marco que amplía el concepto de la jurisdicción, porque como bien tú lo has señalado, la jurisdicción es compleja en materia de ciberdelitos, porque puede haber implicaciones, víctimas en varios países. El autor se encuentra en un país, sin embargo, está utilizando remotamente un sistema informático que se encuentra en otro país.
y determinar la jurisdicción es complejo. Por eso se han desarrollado tesis como la teoría de la ubicuidad, que la representó, a través de la jurisprudencia en España se desarrolló, pero también el Consejo de Europa en el convenio de Budapest, que es el convenio más importante en materia de ciberdelitos, pues también determinó esas posibilidades de establecer el mejor foro. Es decir, que ambos, los múltiples países inicien investigación y se determina cuál es la mejor jurisdicción para juzgar a esa persona. Nosotros tenemos en nuestra ley 5307 la posibilidad de atribuirnos competencia cuando se trate de un cómplice, por ejemplo, que es algo novedoso, cuando el delito se cometa en un buque extranjero, pues puede atribuirse la competencia, etcétera. Y un sinnúmero de situaciones que puede hacer que pues en nuestro país se determine la competencia. Tiene se asimila un poco a la jurisdicción universal, que no necesariamente el delito fue cometido aquí, pero podemos conocerlo con una u otras circunstancias, obviamente guardando las diferencias. Sí. Antes que Carlos venga con su pregunta, magistrada, aprovechando ese último punto ahí de la jurisdicción universal, entonces el tribunal competente sería, como establece el Código Procesal Penal, el Distrito Nacional, porque para el tema de las jurisdicciones cometidas en el extranjero o que el Distrito Nacional lo resuelve, sería el Distrito Nacional. Sería el Distrito Nacional el competente con delitos que se hayan cometido fuera del país. Así es. Sí. Gracias, profesora. Siempre mi admiración para usted. Y yo entiendo que usted formó parte de esa Suprema Corte de Justicia que comenzó a acercarse a la ciudadanía. Es decir, que no vemos los jueces, no lo veíamos allá en una cúspide, un castillo, sino que aún después de haber salido de la Suprema Corte de Justicia de manera brillante, como incluso lo he dicho por las redes sociales, usted sigue conectada con la ciudadanía, aportando a la armonía social, y le felicito por eso. En nuestra pregunta, esta ley 53-07 tiene penas, es novedosa, pero sabemos que a través de la virtualidad, la digitalización, el pueblo depende ya del internet. Esas penas ahí me gustaría, y también se han desatado algunos delitos en los últimos tiempos. Esas penas que trajo esa ley, ¿son suficientes? ¿En qué sentido habría que modificar para lograr que se desanime, se desincentive el delito en la República Dominicana y en la sociedad y hasta en el mundo? Es decir, pero con relación a la ley 53-07, ¿cómo podríamos nosotros lograr que se desincentive por los ciudadanos que se dedican a esa conducta reprochable esos tipos de delitos? Es decir, ¿es suficiente esa pena establecida en la ley 53-07? Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo nunca he sido de criterio de que las penas van a disminuir la criminalidad. El aumento de las penas, en mi modo de ver y en mi experiencia por 20 años, a través de toda la jurisdicción penal, todos los escalafones, no creo que las penas van a disminuir la criminalidad. Sin embargo, hay un problema en la ley 53-07 procesal, y es, en primer lugar, es la minimización de las conductas. Nosotros no consideramos como graves esas conductas. Les voy a poner un ejemplo. Un celular que arrebatan a una señora aparenta ser un robo simple. Un juez de instrucción podría negar una orden de arresto. Bueno, es un delito muy, muy leve para justificar un arresto. Sin embargo, ese celular es un dispositivo donde está implicado la intimidad de esa persona, el patrimonio de esa persona, porque todas las transacciones bancarias se hacen ya a través del celular, porque la intimidad, todo puede tener fotos íntimas, puede tener una serie de información. Entonces,
ahí hay el primer contraste. Más que aumentar la... bueno, y voy a hablar del aspecto procesal. El aspecto procesal es que, lo primero es que la ley 5307 establece que los delitos, los ciberdelitos son de acción pública e instancia privada. Sí. Y ese es un primer problema. Y el segundo problema es que para la interceptación de las comunicaciones se requiere de sanciones cuya pena mínima o cuya pena mínima no exceda de los 4 años. Y son penas que tienen, son conductas que tienen penas de menos de 4 años. Entonces, ahí hay una imposibilidad de una interceptación, que yo entiendo que es una modificación que se requiere de urgencia, porque aún la pena sea inferior a los 4 años, solamente interviniendo esa comunicación, siguiendo el rastro de esa comunicación, conservando, porque es un tema, no solamente es para la intercepción, sino para la conservación del tráfico de datos de esa persona para luego poder tener las evidencias, porque las evidencias digitales son volátiles y hay que preservarlas con rapidez. Entonces, ahí hay un problema. Las penas que tiene la ley 5307, yo encuentro que no son penas, están acorde al estándar. Recuerden que este es un delito transnacional y que tenemos que homogenizar con los países, porque no es algo que podemos manejarlo localmente. Entonces, al momento del diseño de esa ley, pues se establecieron penas acorde al estándar internacional. Ustedes saben que hay una propuesta que está ya fue aprobada por el Senado, ahora está en la Cámara de Diputados, y hay un aumento de penas en algunas conductas que lo necesitaban, y también hay una clasificación con agravantes de las penas, porque no es lo mismo una conducta simple, no es lo mismo cuando un pedófilo, por ejemplo, ha realizado un grooming, es decir, ha contactado a un menor con la intención de abusar sexualmente, a que lo haya hecho con 100 menores. Entonces tiene que haber penas agravantes de acuerdo a la gravedad de la conducta para que los jueces tengan un marco de aplicación de una sanción más justa. Magistrada, mire, para aclarar a quienes nos escuchan, ¿verdad? Y ahí mismo va a ser mi línea de pregunta. El principio de ubicuidad en el derecho penal es una solución que se da porque tradicionalmente el delito se comete y deja su resultado de manera inmediata, una muerte ahí, una falsedad ahí. Pero el principio de ubicuidad es aquel que los daños o los resultados del ilícito pueden ser días después o en otro lugar remoto. Usted hace la conducta aquí y el daño es lejos. Y eso ha venido a ser una solución procesal y jurídico penal. Siendo así, habiéndose un análisis, por ejemplo, se habla desde los organismos internacionales del increciendo que hay sobre los delitos de cibercrimen, llegándose a asegurar que los ataques y sabotajes que se hacen a los bancos, a las instituciones públicas, a los ciudadanos, en un mes superan todos los delitos que suceden en un año en cantidad de dinero que sucede en todo el país con los atracos, los robos de celulares y eso. O sea que la magnitud económica del impacto es muy grande. Y desde los organismos internacionales eso va creciendo, aun cuando las políticas públicas han estado detrás de esa persecución. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo podemos entender si este crecimiento real de la ciberdelincuencia es cierta, si son números, y cuáles son, cómo estamos como políticas públicas, qué debemos hacer, qué debemos mantener y qué debemos mejorar? Sé que es algo amplio, pero es que debo de aprovecharla para que quede en el récord histórico esto como una cátedra. Bueno, lo cierto es que yo siempre he insistido en todos los foros en que he tenido la oportunidad de comparecer, la importancia de las estadísticas.
Si nosotros no medimos, no podemos determinar consecuencias, no podemos diseñar políticas. Es importante. Y si nosotros analizamos las sentencias que afectan el patrimonio, particularmente me voy a referir a los atentados contra el patrimonio a través del ciberespacio, que son múltiples y que son los que predominan en las estadísticas. Que no, hay una cifra oscura que todos lo sabemos, en los atentados contra el honor, contra la intimidad, contra la indemnidad sexual, muy alta, muy alta. Pues bien, si nosotros analizamos las estadísticas de sentencia, podemos decir, y las estadísticas de denuncia, podemos decir que hay un abismo en la judicialización de los casos. ¿Qué está pasando? Y por eso, mira, insisto, no hacemos nada con aumentar las penas si no tenemos una efectiva persecución, si nosotros no obtenemos sanciones, por lo menos sanciones. Hay poquísimas, yo los invito a ver las estadísticas, que son muy deficientes, y he insistido desde que yo comencé a trabajar el tema de ciberdelito hace muchos años, siempre en la institución en la que trabajé, en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial, insistí, me reunía con lo de estadística, vamos a captar los datos de las estadísticas, y fíjense que si la ley es del 2007, en el 2011 fue que se empezaron a recolectar las estadísticas de ciberdelitos, y una sola casilla, ley 5307. Imagínense la inmensidad de infracciones que tiene la ley 5307. Eso ha mejorado bastante, pero aún así hay que fortalecer las estadísticas. Entonces, Hay una tesis, sí, magistrada, que en maestría de la UAS me tocó el honor de ser jurado, donde se analizó todo el cibercrimen en un periodo de 7 años por, digamos, delito, las entradas, cómo disminuyó, y analizó el incremento de la pandemia y la disminución posterior, y cómo hoy hay menos persecución en términos real que hace, por ejemplo, 6 o 7 años. Es decir, todo documentado y tabulado por casos. Yo le me voy a hacer encantaría llegar ver esa tesis. esa tesis Si me para la que puede hacer podamos hacer llegar, un análisis. ay, sí, me encantaría. Sí, Óyeme, nuestro país necesita más profesionales en criminología que hagan análisis de las conductas. Tenemos una maestría de criminología en la Pucamaima que ahora no se reaperturó porque no hubo suficiente quórum. Entonces, nos hace falta análisis, profesionales que analicen la conducta, que analicen cómo evolucionan las conductas, cómo reacciona el Estado ante esas conductas, etcétera. Pero para no salirme del tema, retomo la persecución de los ciberdelitos. Tiene un obstáculo el tema de que es acción pública e instancia privada. En los casos, por ejemplo, de que afectan entidades bancarias, si ustedes analizan las estadísticas van a ver que un gran porcentaje de los casos se queda en la etapa intermedia. ¿Por qué? Primero, porque en el caso de clonación de tarjetas, para ponerle un ejemplo, el tarjetaviente ya le reembolsaron su dinero de su tarjeta y no le interesa perseguir. Las entidades bancarias no le interesa un escándalo de vulnerabilidad de sus plataformas, de su institución, y usualmente eso queda ahí. O sea, y hay un seguro que les cubre también. O sea, que eso no pasa de una etapa intermedia. Pero, La percepción de los ciberdelitos en atentados al honor, a la intimidad. Primero, hay una deficiencia en el marco jurídico en los casos, por ejemplo, del sexting no consentido, que es la transmisión de imágenes íntimas sin el consentimiento. Esto no hay una tipificación efectiva, solamente en el caso de los menores de edad. Y además, la revictimización con el contacto en el acceso a la justicia, que hace que en el caso de muchos adolescentes que no accedan a la justicia, y por eso es que hay esa cifra
oscura tan alta. Profesora, en ese sentido, ya hemos visto el fracaso, vamos a decir, del derecho penal, de las penas, etcétera. Vemos como la ciudadanía, cuando está llevando un caso, cuando está persiguiendo un caso, se desanima. Entonces, como jurista, usted como es jueza de la Suprema Corte de Justicia, ¿qué nos tendría que decir? Y yo quiero orientarla sobre el concepto del daño. Y nosotros vemos, lamentablemente, en mi percepción, no sé si los compañeros están de acuerdo, la timidez en la indemnización o la reparación del daño que tiene la judicatura en la República Dominicana. ¿Cómo se está reparando el daño a la víctima cuando comparece a un proceso? ¿En qué tendríamos que mejorar en esa tesitura? ¿O se está reparando bien según su criterio? Porque a mi entender es muy bajita las indemnizaciones, porque vamos a suponer, si a una persona le violaron su intimidad con una foto o le clonaron su tarjeta, etcétera. Si siguiera ese proceso y obtuviera luego una suma importante, tal vez se viera motivado a seguir el proceso. Me gustaría saber su criterio en esa tesitura. Muy bien, fíjate, estoy de acuerdo contigo en materia de indemnización de responsabilidad civil en una acción que se lleva accesoria a la acción penal. Los jueces penales, y me incluyo yo, porque estoy en el estándar, tienen la tendencia a atribuir indemnizaciones muy bajas. Pero te voy a decir algo, no es solamente culpa de los jueces, también culpa de los litigantes, porque aunque hay un aspecto muy subjetivo al atribuir una indemnización, también hay deficiencia probatoria para determinar el daño en esos procesos accesorios. Y es cierto, estoy completamente de acuerdo contigo, es un punto que debe de tratarse en las escuelas judiciales, una valoración del daño un poquito más objetiva. Ahora te voy a decir algo. Uno de los temas que yo trabajo mucho en materia de género, y uno de los temas que se insiste es en la reparación del daño a la víctima. Y cuando nosotros hablamos de ciberdelitos, el daño es irreparable en materia de afectación a la intimidad. Primero, porque la difusión de una imagen de contenido íntimo se difunde de manera indefinida en un minuto llega a miles de personas. Y esa imagen, la mejor reparación que existiera fuera la de eliminar esa imagen de las redes. Entonces, es un punto que también yo insisto mucho en que la sentencia se ordene, aunque sea imposible, tenemos que comenzar a hacer énfasis en ese tipo de reparación, eliminar y sancionar al que difunda esa imagen. Y por lo menos con alianzas con las prestadoras de servicio pudieran mejorar. Muchas veces hay difusiones que ya es imposible, y sobre todo si se cuela en la Deep Web, por ejemplo, pero sí la intención o el propósito, comenzar a trabajar, porque estoy segura que se van a desarrollar tecnologías que van a lograr reparar ese daño, eliminación de una imagen de contenido íntimo. Pero mira, yo creo que nosotros debemos hacer un cambio en la persecución también, con un enfoque centrado en la víctima, no en la sanción del persecutor. Obvio que necesitamos sanciones ejemplares, no estoy diciendo que se excluya, pero estoy diciendo que si nosotros tenemos un proceso de lo que se denomina pornografía infantil, que ya tenemos que sustituir ese término y decir abuso sexual infantil, de que cada imagen de ese es un niño que está siendo abusado, y el Ministerio Público tiene la obligación de procurar encontrar ese niño. ¿Dónde está ese niño? Vamos a rescatarlo. No, vamos a perseguir a este pedófilo porque tenía
400.000 imágenes de niños. No, cada niño de eso es un niño abusado y hay que centrarse en la víctima para lograr rescatar a ese niño que obviamente ha sido abusado sexualmente por una persona cercana a su entorno. Entonces, ese es un punto importantísimo y me alegro mucho que lo traigas a colación en el día de hoy. Profesora, ya casi en los últimos minutos que nos quedan de programa, yo he tenido un sinnúmero de preguntas porque con usted y su capacidad en este tema hay que aprovecharle al máximo. Usted ha referido a algunos, digamos, cibercrímenes más comunes y, digamos, los más preocupantes, como por ejemplo el abuso infantil a través de los medios cibernéticos. Usted no le llama ya prostitución o lo que sea, sino un abuso propiamente dicho. También refirió la sextorsión, es decir, aquellas personas que le requieren una imagen y luego incluso desde las cárceles, que eso es muy común desde las cárceles, entonces lo extorsionan para que deposite una cantidad de dinero para no promover la imagen. Y son un sinnúmero de crímenes cibernéticos, pero hay uno que me preocupa y es aquel donde se suplanta la identidad de una persona. Incluso no sé cómo pueden lograr eso. Le quitan la clave de cualquier, le hackean la clave de cualquier red social o a veces hasta manipulan los IP, cometen un delito y entonces resultaría que la persona investigada por ese delito es una persona que no lo cometió, sino que fue suplantado, fue hackeado. Entonces inicia un proceso contra una persona técnicamente inocente. ¿Qué medio tiene esa persona que no es común, no es un homicidio, no es algo que ocurrió en el mundo exterior para resolver ese problema y evitar esa injusticia? Bueno, mira, contrario a lo que muchos piensan, en materia de ciberdelito es mucho más fácil establecer la trazabilidad desde dónde salió esa imagen, si fue suplantada. La mayoría de la suplantación de identidad, y por eso es un consejo que le doy a la ciudadanía, de tener claves seguras. Esas claves del nombre de mi mamá, con el número 80, con la fecha de nacimiento, hay que tener claves seguras. Perdone que me una llamada de teléfono. Hay que tener claves seguras, hay que procurar y tener diferentes claves, porque ahí comienza la primera vulnerabilidad. La segunda vulnerabilidad, y te voy a hablar, esto es un tema que hay que trabajarlo preventivamente. La segunda vulnerabilidad es, los dominicanos no leemos, nos mandan un correo, denle al link, pa, y punchamos. No punche, no le dé a un link que usted no sepa de dónde viene. Ningún banco le va a pedir a usted una información personal suya. Pero a veces utilizan a los niños, profesora. A veces los niños, le llega un mensaje a los niños. O sea, que es más complicado el tema ahí. Porque los niños son niños. Sí. Bueno, pero los niños tienen que estar supervisados por sus padres. Así es. Y tienen que estar monitoreados por sus padres. Entonces, para responder a tu pregunta, perfectamente es comprobable desde dónde se realizó ese atentado. Y la suplantación de identidad también es perfectamente comprobable. Ahora, vuelvo al tema que hablé inicialmente. ¿Qué tanto trabajo tiene el DICAT? Muchísimo. Entonces, atender tantos casos Así es. Se desborda, porque la política criminal no está enfocada o no tiene el suficiente intención o no le da la suficiente importancia a estos temas que cada día requieren de un mayor presupuesto y de mayores iniciativas. Bueno, damos gracias, de verdad, magistrada, que nos gustaría contar con su colaboración más seguido, porque esto es cátedra. De verdad que vamos a llamarles a un segmento así, porque eso es lo que hemos recibido de parte de usted, tomar de su tiempo para compartir con los estudiantes, con los radioescuchas, un tema tan complejo, y así comenzamos el programa diciéndolo, que debe de ser explicado. No es el emisor que debe de cambiar ni el mensaje, sino la persona que lo emite.
Profesora, ha sido un honor tenerle como siempre. Y antes de irnos, profesora, nosotros queremos, todos los que estamos aquí, felicitar al compañero Francisco Manzano, que está de cumpleaños el día de hoy. Así que Manzano, sí, señor. Muchas felicidades. Gracias. Un hermano, amigo del amigo, realmente una persona que me siento honrado de ser su amigo y su compadre. Bueno, él está entre dos compadres está hoy. Profesora, muchísimas gracias, un honor, de verdad, espero que se repita esta cátedra y sé que quedaron varios temas que usted más adelante seguirá explicándonos y enseñándonos. Muchísimas gracias, con mucho gusto y excelente programa, muchas felicidades para Manzano y que tengan un excelente día y buen fin de semana. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo sábado. Legal Radio para todos ustedes. Muchas gracias. Escuchas Legal Radio por Rumba